Una vez que nosotros ya tenemos nuestro análisis FODA, estamos llamados a tomar tanto las amenazas que hayamos identificado como las oportunidades que hayamos identificado. Voy a repasar de una manera muy rápida el esquema que actualmente trabajamos. Creo que es muy sencillo, creo que es operable. eh, de alguna forma también eh, el mismo esquema nos facilita el entendimiento. Entonces, voy a identificar un tipo de peligro, un concepto que ya conocemos, y en función de ese peligro voy a identificar los riesgos asociados. Una vez que ya tengo estos elementos, te recuerdo, un peligro no necesariamente debe tener un riesgo asociado. Un peligro puede tener n cantidad de riesgos y en función de esos riesgos pudieras establecer diferentes acciones. Pero inicialmente tenemos que identificar la parte interesada a la cual estamos afectando, porque es parte de nuestro análisis contextual, tanto quienes participan o como a quienes pudiéramos afectar. Con estos dos elementos identificados, avanzamos al siguiente nivel. Ya tengo determinado mi peligro, ya identifiqué mi riesgo asociado y es entonces de darle una valoración a mi riesgo. Particularmente el ejemplo que estoy colocando me indica que mi riesgo asociado tiene una probabilidad de recurrencia alta, pudiera ser de una severidad alta, por consiguiente el tipo de riesgo es tipo A, es decir, es un riesgo alto. Y esto me llama entonces a considerar que mi peligro y que mi riesgo son significativos. Por consiguiente, yo estoy obligado a establecer acciones preventivas para poder gestionar este riesgo. Vamos avanzando. Ya identifiqué peligro, ya identifiqué mi riesgo, ya determiné las partes interesadas a las cuales pudiera afectar, ya valoré mi nivel de riesgo, hoy sé que ya debo establecer acciones. ¿Qué acciones de prevención voy a establecer? Les voy a informar en mi sábana de control de riesgos, voy a indicar los controles que voy a aplicar y ojo, es probable que nosotros ya tengamos diferentes controles. No necesitamos llenarnos de más actividades cuando posiblemente lo único que tendríamos que hacer es hacer más eficaz lo que ya tenemos implementado. Naturalmente van a existir responsables y vamos a determinar una frecuencia de verificación y las evidencias que vamos a obtener posteriormente de generar este control. En las debilidades y en las amenazas encontramos las principales fuentes de riesgo y debido a ello debemos darle tratamiento. Pero realmente, ¿qué es lo que debo hacer con el riesgo? Hay cuatro primicias principales para poder gestionar el riesgo. O de plano los debo eliminar o debería reducirlos. Si eso yo no lo puedo hacer, lo tengo que transferir. Y si esos tres elementos no se pudieran llevar a cabo, entonces debo retenerlo. Bajo esos elementos, yo te invito a que hoy reflexiones nuevamente tu plan de gestión de riesgos y visualices si realmente estás aplicando estos cuatro principios fundamentales. Para tu siguiente revisión de tu plan de gestión de riesgos, recuerda que la gestión del riesgo es, digamos que la parte hasta cierto punto institucional, pero la eficacia de la gestión del riesgo es cuando llega realmente toda nuestra actividad cotidiana. Recuerda que el requerimiento con el que estamos cumpliendo es el 6.1 de la norma ISO 9001, en donde pues, básicamente nosotros debemos determinar riesgos y oportunidades y darles tratamiento. El procedimiento, te lo explico de manera muy sencilla. Tienes que recuperar tu proceso, es decir, tienes que saber en dónde estás parado. Vas a generar un análisis FODA. Yo te pido que aquí invites a los involucrados que realmente participan en tus actividades. Identifica inicialmente las amenazas y debilidades, posteriormente las oportunidades que pudieras tener en todos tus procesos. Después, piensa en los posibles peligros que puedan surgir de estas actividades. Ya que los tienes,
determina un nivel de riesgos en función de la probabilidad y el impacto que pudieras llegar a tener. Y reflexiona qué pudieras hacer para eliminarlos, para reducirlos, para transferirlos, o en su defecto, si lo vas a retener, qué controles vas a generar. Si tú has determinado ya esos niveles y tu gestión de riesgos te dice que de alguna forma tu nivel de riesgo va a tener un impacto alto, entonces vas a establecer acciones preventivas. Si vas a desarrollar acciones preventivas, invita al equipo de calidad para poder gestionar y desarrollar la acción preventiva hasta su desarrollo final. Posteriormente, cuando ya tengamos las acciones preventivas establecidas, tenemos que valorar un nuevo nivel de riesgo. Sin embargo, ahora los controles que ya establecimos se tienen que integrar a mis actividades y ya tienen que ser parte de la actividad natural de mis procesos. Como te lo comenté al inicio, pues ya tenemos previsto un procedimiento y derivado de ese procedimiento, la información documentada derivada del mismo. En este caso, ya tenemos nuestro formato para establecer un análisis FODA. Posteriormente está nuestra matriz de riesgos y también contamos con los reportes de acción preventiva. Todos estos elementos están disponibles en red para que tú lo puedas utilizar. Recuerda que la intención es que seamos autónomos, sin embargo, si necesitara soporte o auxilio, pues igual podemos hacer el espacio para poder atenderlo. Pienso que varios de nosotros ya estamos operando de esta forma, pero creo que no lo estamos identificando de la manera adecuada. El riesgo como una oportunidad. Los riesgos no solamente van a reconocer a las debilidades y las amenazas para poder gestionarse. Si es para conseguir una oportunidad, nosotros debemos tomar el riesgo. Entonces, no solamente en el contexto externo van a estar, pues digamos que nuestras amenazas principales y sobre las cuales vamos a abordar el riesgo. Solamente te voy a hacer unos planteamientos y tú vas a decir, o más bien lo vas a reflexionar, porque creo que son elementos con los que hemos vivido en los últimos tiempos en función de todo el contexto que se ha estado modificando. Realmente cuestionémonos esto. ¿Necesito comprar calidad de materiales diferentes para poder desarrollar un proceso o para poder llevar a cabo un producto? ¿Debemos cambiar el sistema de impresión por condiciones de máquina? ¿Debo enviar producto maquilado sin inspección interna porque el cliente me requiere que entregue en una fecha determinada? ¿Voy a utilizar materiales no conformes que están en el almacén para poder completar este pedido? Es más, vamos a trabajar, aunque el semáforo del COVID esté en rojo. Es decir, estos son riesgos que estamos tomando porque necesitamos oportunidad. Necesitamos oportunidad para poder entregar en tiempo, necesitamos oportunidad para cumplir con nuestros compromisos, necesitamos oportunidad para poder asistir a nuestro centro de trabajo. Entonces, aguas, porque muchos de nosotros estamos tomando muchas oportunidades y no las estamos informando de manera adecuada. Para eso existen las acciones preventivas. Si tienes alguna duda, lo podemos aclarar con mayor puntualidad, porque incluso es tema ahí de hallazgos que se llegan a encontrar a nivel auditoría. Conclusiones. Considera los conceptos principales como son peligro, probabilidad, incertidumbre de riesgo y nivel de riesgo, porque con esos conceptos principales vas a poder llevar a cabo toda esta gestión. Hablando de gestión, la gestión de riesgo debe trascender a la actividad cotidiana. Considerando este principio, no olvides que en las oportunidades también existen riesgos. Es más eficaz evaluar los riesgos desde la perspectiva de procesos que desde procedimientos o actividades aisladas. Hoy que ya haces tu FODA, que ya haces tu valoración de riesgos, no olvides que en los riesgos potenciales debemos generar acciones preventivas. Si estamos obligados a actualizar nuestro plan de riesgos de manera anual, no necesariamente tiene que ser lo ideal, porque nuestro sistema de gestión de riesgos puede actualizarse las N veces que lo necesitamos. No corresponde solamente a un periodo establecido. Eso es, digamos que un mínimo necesario, pero si al día de hoy necesitamos
revalorar o generar una nueva revisión es válido. El riesgo tendría que ser reevaluado una vez con las condiciones de acciones preventivas establecidas. Cuando los controles hayan sido eficaces, entonces esas actividades se deberán integrar a las actividades de nuestros procesos naturales.